Señoras y señores, niños con niñas, súcubas del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este único programa Asintomáticos en diferido, puesto que vuelvo a estar vetado en Facebook para transmisiones en directo. Señoras y señores, vamos a ir al grano. Desconfíen ustedes bastante de aquellos que les llamen hermanos. Desconfíen ustedes bastante de aquellos que les llamen bro, amigo. Señoras y señores, tanto la hermandad sanguínea o espiritual como la amistad son aspectos de crucial importancia, tanto como lo es la lealtad. Por lo tanto, y puesto que al principio fue el verbo y que las palabras son importantes, y prostituir el significado de las palabras significa prostituir los sentimientos y los conceptos y las ideas, y por tanto el imprinting espiritual que cada uno en su propio percurso existencial marca, dejando una huella y dejando un camino que pueda ser inspiración o destrucción de aquellos que la sigan, con más o menos inocencia o buena voluntad. Las palabras, repito, son de una primordial importancia. ¿Por qué les digo que desconfíen ustedes de aquellos que le llaman hermano o amigo, sin conocerle de nada? Precisamente porque ya se mueven socialmente, ya emplean como intercambio comunicativo unas premisas que se basan en la prostitución del significado del propio lenguaje. No estamos hablando de metáforas, señoras y señores, estamos hablando de algo bastante más perverso. Apelar a la atención o a la confianza falazmente de alguien a través de términos que otrora significaban tantísimo, como hermano, ni más ni menos una consanguineidad física o espiritual, o amigo, una relación que generalmente debería labrarse en base también a unos preceptos continuos de lealtad demostrada a través de lo que llamamos tiempo y circunstancia, muy probablemente no tengan ningún tipo de consistencia a la hora de aplicar sus propios cánones personales. Sí, aquellos que prostituyen el lenguaje y que utilizan palabras de manera popular, supuestamente poco pensada, ligera, desconfíen ustedes, puesto que en el principio fue el verbo. ¿Por qué les hago esta introducción? El otro día les hablé de la revolución, les hablé de Thoreau y su desobediencia civil. Quiero ahora desromper una lanza en favor de este señor que ha sido extremadamente mitificado sin con ello pretender estigmatizar o denigrar su herencia. Absolutamente nada más lejos de mi intención. Pero de la misma forma en que les hablaba de la revolución como un acto definitoria y exclusivamente burgués, no existe una revolución proletaria, jamás existió. Aquellos que hablaron de una revolución proletaria, es decir, los comunistas, el marxismo cultural, lo que hizo fue precisamente explotar identitariamente y espiritualmente, lo cual es todavía más grave que explotar laboralmente, como ellos denunciaban, a un ser humano. Explotar al sector proletario y trabajador de la sociedad, a la hormiga obrera, para poder remover los cimientos jerárquicos de la sociedad y generar un nuevo estrato aristocrático, monárquico, basado en una filosofía construida en base, vuelvo a repetir, a una clase media, siempre con necesidades básicas cubiertas, que con mayor o menor conciencia utilizaban como brazo armado a esa clase proletaria a la que invocaban y con la cual bautizaban sus movimientos de agitación social para su propio aprovechamiento, medramiento, crecimiento y empoderamiento versus una nueva clase social que daría el salto cualitativo de la clase media burguesa a la clase media alta e incluso al menaje directo
al mestizaje directo con las clases más bajas de la aristocracia y con el tiempo las más altas. Es decir, una cuestión de, efectivamente, clase social. Aquellos que esgrimían el mantra de la lucha entre clases eran precisamente los que la estaban generando para poder posicionarse en los puestos más altos de esas clases a las que decían querer eliminar y sin embargo no querían eliminar sino sustituir. Es decir, el clásico quítate tú para ponerme yo. Eso ha sido siempre el comunismo, el marxismo cultural y eso ha sido siempre toda revolución que ha apelado como brazo armado a las clases bajas y proletarias. Por ello, siempre les digo que la revolución no es proletaria, ni mucho menos anárquica. La revolución siempre ha sido burguesa, y aquellos que han encendido una chispa que haya podido arrastrar a la turba furiosa y decepcionada, jamás ha pertenecido a una clase superior a la de su propia clase proletaria, mirada exclusivamente a poder sobrevivir, tener un techo, comida, ropa, fuego en la lumbre, aquellos que eran privilegiados, utilizados de manera más o menos torticera o más o menos inconsciente, porque no les digo yo que todos aquellos burgueses que azuzaron a la revolución tuvieran en mente un plan maléfico para utilizar y exprimir a los obreros todavía más de lo que ellos denunciaban que les exprimían sus patrones. No les estoy diciendo que todos aquellos que tuvieron ínfulas de revolución fueran perversos diablos, manipuladores al 100%, pero sí les puedo decir que el 90% de manera consciente lo eran y el 10% de manera inconsciente llegaron a serlo. La revolución es siempre burguesa. No ha existido jamás una revolución proletaria o anarquista. Lo lamento, los reyes no existen. Papá Noel son los padres. Pero, vuelvo a repetir, eso no significa que no existan bases teóricas que sean de interés general para poder madurar determinados conceptos, en base a ir generando sociedades cada vez más justas. Perdonen por la risa. Perdonen por la risa. Creo que es de menester una cierta dosis de ingenuidad para poder hacer este tipo de vídeos. Pero, si bien acumular conocimientos de carácter humano, no ya para una mejor sociedad, sino para una mejor comprensión de la propia identidad y de cuáles son nuestras prioridades en esta existencia efímera de la que como venimos nos vamos, como actores que entran por el tablado izquierdo y salen por el derecho cuando terminan sus textos y su representación. Sí que en ese sentido esa sabiduría popular de corte burgués, en este caso, cuando pretenden ser revolucionarios, puede añadir algo al imaginario colectivo de las personas. Nada que las personas no puedan sentir en primera línea a nivel personal, individual y existencial, pero sin embargo plasmarlas en píldoras ideológicas, si bien tiene un doble peligro, por un lado ser malinterpretadas y utilizadas para subyugar todavía más a la población, cosa que se ha hecho, pervirtiendo algunas de las premisas básicas de los librepensadores más importantes de nuestra civilización. Si bien tiene esa doble vertiente, la otra es la de efectivamente colocar de manera directamente comunicativa, en este caso a través de la comunicación visual, a través de la letra, a través del verbo, determinadas intuiciones y maneras de pensar que puedan orientar a algunos seres humanos a tener muy claro cuál es su prioridad en esta existencia, más allá de sus clases sociales, de sus géneros, de sus orientaciones sexuales y de todos esos aspectos que la logia del Foro Económico Mundial y la Agenda 2030 están pretendiendo explotar en base al analfabetismo moral e intelectual agendadamente labrado a través de años y años de estupidización a través de los medios de comunicación. Todos esos aspectos que dividen en lugar de unir al ser humano
para poder mantenerlo bajo la subyugación de su ignorancia. Bien, los clásicos, bien interpretados, liberan de esa ignorancia. También por eso la lectura está siendo desincentivada a través de la logia del Foro Económico Mundial y la Agenda 2030. Bien, les decía todo esto a título de Baldem, la obra de Thoreau, que, perdónenme ustedes si ahora voy a decir algo que pueda ofender la sensibilidad de muchos trascendentalistas y naturalistas, movimiento al que se dio en bautizar los textos de este señor, de Emerson, fundamentalmente a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Thoreau era un burgués de clase media, era hijo de comerciante que merchaba con productos artísticos, con lápices en este caso. Y Thoreau, allá como ha querido ser tan mitificado, ese hombre que se fue al bosque a vivir como un salvaje vegetariano, entendiendo la importancia de respetar toda identidad animal, enfrentándose a los elementos, todo eso es una auténtica mentira. Y además el propio Thoreau, cuyos textos rezuman clasismo, absoluto clasismo, porque al mismo tiempo en que se define antiesclavista, tiene unos prejuicios contra los inmigrantes irlandeses de la época, que no se los salta un gitano con pértiga. Si ustedes se leen la obra verán de qué manera tan despreciativa habla continuamente de los irlandeses, que era, digamos, el movimiento migratorio masificado en aquella época, en aquellos territorios de Nueva Inglaterra, que venían básicamente a malvivir en cabañitas, como él, y a trabajar en los ferrocarriles junto con los asiáticos, a construir los raíles del caballo de hierro, que comunicaría todos los estados de esa potencia naciente. Bien, ¿cuál era la diferencia entre esos irlandeses tan despreciados por Thoreau y su propia experiencia tan agreste y asilvestrada y cercana a la naturaleza? Que ellos efectivamente vivían cercanos a la naturaleza en tanto en cuanto dependían de ella para sobrevivir. Thoreau, Henry David Thoreau, no dependía de la naturaleza para sobrevivir. Él se aposentó en una cabaña que estaba a poco menos de 1 kilómetro o 2 kilómetros del pueblo de Concord, donde su madre y su hermana le lavaban la ropa, básicamente. Entenderán ustedes que es muy fácil vivir una experiencia de independencia silvestre y agrícola cuando sabes perfectamente que a 1000 metros tienes a tu madre y a tu hermana que en un quítame ya esas pajas pues te lavan la ropa o te pueden proveer de algo de lo que estés desprovisto en un momento determinado en tu sacrosanta aventura silvestre. Bien, con esto quiero denigrar a Thoreau, ni mucho menos, muchos de sus ideales intelectualmente tienen muchísimo sentido. Otra cosa es que él los representara en base a sus condiciones. ¿Recuerdan ustedes la famosa frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias? Bien, Thoreau era él, pero no era sus circunstancias. Y en su filosofía de desobediencia civil y de trascendentalismo, él no era sus circunstancias. Él era un teólogo. Era un, si quieren ustedes, especulador filósofo especulador, que hablaba de el acercamiento a la naturaleza, pero no en los términos en los que se nos ha transferido su obra, porque Thoreau, ahí donde lo ven, como Emerson, se convirtieron en los primeros woke, los primeros progresistas, en el sentido de que todo aquello que predicaban no casaba con su propio estilo de vida o con sus propias circunstancias y condiciones. Saben ustedes lo que es el woke, el progresista, ¿no? Esa filosofía pútrida que se apoderó de las instituciones, convenientemente engrasadas por todas esas logias familiares, Rothschild, Rockefeller, que se iban apoderando de todos los estamentos institucionales, y uno de ellos precisamente es la mentalidad populista. Les interesaba muchísimo apropiarse de la mentalidad populista. Bien, Thoreau y los trascendentalistas fueron utilizados por estas logias
masónicas, familiares, de los Ross y los Rockefeller, en definitiva, todos aquellos que representan los fondos buitre que ahora están dictando la Agenda 2030, el Foro Económico Mundial y las políticas de sus países, a pesar de que usted vote cada 4 años a personajes que no representan nada y no tienen ninguna autoridad. Esos señores se apropiaron de estas filosofías trascendentalistas de personajes que predicaban, pero que venían con un pan debajo del brazo. Es decir, los irlandeses, que denigra Thoreau en múltiples pasajes de su libro, como se guarda mucho de denigrar a los esclavos negros, y sin embargo, en aquella época esos inmigrantes irlandeses vivían en peores condiciones que muchos esclavos que habían comprado su libertad o a los cuales les había sido dotada su libertad o que trabajaban en las fábricas del norte. Esos irlandeses vivían en condiciones todavía mucho más penosas. Son ampliamente denigrados por Thoreau en sus libros como nuevos negros, básicamente. Esa doble moral representa básicamente el nacimiento del wokismo, del progresismo. Todos los veganos y todos los hippies de los años 70 dijeron: Thoreau es nuestro héroe, Thoreau no comía carne. Es absolutamente mentira. Y además él no lo esconde. Thoreau en su libro lo dice perfectamente. Dice: yo si no como tanta carne es porque ensucia y porque huele mal en mi cabaña. Pero yo, cuando me apetecen las proteínas, se llegó a comer prácticamente vida una marmota que le estaba jodiendo a las judías de su jardín. Pescaba a menudo, cazaba cuando era de menester. Es mentira. Él no mitificaba la naturaleza como un dios al estilo amerindio. Él sencillamente predicaba que frente a la revolución industrial y a ese frenesí pronto capitalista de acumular riquezas y de devastar la naturaleza y que las frutas y los peces y todos los recursos naturales fueran traducidos directamente en dólares, perdiendo la capacidad de apreciar su valor existencial, es decir, el propio sabor de un pescado a la hora de comérselo, de una fruta recién cogida, sabor que se perdía en el transporte, por ponerles un caso. Eso es lo que reivindicaba Thoreau. Lo reivindicaba además desde una posición puramente rica y burguesa, de clase media tirando para alta. Es la base del wokismo y ha sido absolutamente mitificado por todo ese sector supuestamente progresista, perroflautista que se llamaba en los 90, como algo residual, y ahora resulta que es la nueva dictadura a la que se nos está sometiendo a todos. Thoreau no escondía de alguna manera ese privilegio burgués que tenía, ni se despachaba por vegetariano ni por vegano. Thoreau era una persona que era muy consciente de vivir a muy pocos metros de la civilización en el momento en que necesitara algo. Tanto es así que él no se conformó con la construcción de su cabañita, que al principio no tenía ni siquiera una chimenea, que eran tablones abiertos, que había medio robado de una de esas chabolas de aquellos denigrados irlandeses a los que tan poco respeto tenía. Thoreau, en los pocos años que estuvo viviendo fuera, fue añadiendo cada vez más y más confort a su propia vivienda. Es decir, Thoreau lo único que representó fue el reseteo de una sociedad que tiende al confort y que tiende a las mejoras prácticas, a las facilidades, a la calidad de vida, al confort, a la calidad de vida, entre comillas. Él empezó con esas cabañitas precarias, sabiendo perfectamente que si tenía algún tipo de problema podía recurrir a su hogar paterno, a menos de 1 kilómetro de allá, y no contento con eso, poco a poco, a pesar, sí, de hacer muchas descripciones paradisíacas de los alrededores del lago Walden, él fue añadiendo mejoras y mejoras, de la misma manera en que todas esas sociedades de la revolución industrial que él criticaba aspiraban a puntos suspensivos. Es decir, Thoreau lo único que hizo fue resetear un sistema y una mentalidad occidental que miraba a la mejora práctica continua. Él mismo era un ejemplo, tuneando cada vez más su rústica vivienda hasta ponerla prácticamente a nivel de una vivienda que tuviera las mismas capacidades de confort que una vivienda
rural grande o incluso urbanita. Y no lo esconde. Thoreau era como, bueno, como un grifo nuevo en que al abrir el girillo cae el agua y con el paso de los años la cal va entumeciendo las tuberías y el agua va saliendo cada vez más débil hasta que se obtura. Bien, Thoreau denunciaba la obturación de esa sociedad extremadamente capitalista, pero al mismo tiempo era un grifo del cual manaba el mismo tipo de agua y que con el tiempo se iba también calcificando a través de su progresiva necesidad de añadir más y más confort. Thoreau nunca propuso una nueva sociedad. Thoreau lo único que hizo fue un reseteo que de alguna manera no hacía más que confirmar esa tendencia a el estado de bienestar tan deseado por parte de las sociedades occidentales, que no tienen ningún problema en echar mano de los recursos naturales, como tampoco los tuvo él, plantando sus judías, comiéndose sus marmotas, pescando, etcétera, etcétera, a pesar de esa leyenda del veganismo de Thoreau, que es absolutamente falsa. Por cierto, Thoreau se contradice muchas veces cuando habla de su campo de judías, dice, yo cultivaba judías para venderlas, pero no me las comía, en el más estricto sentido pitagórico, Pitágoras, en su secta, porque Pitágoras también llevaba una secta ideológica que provenía de muchas enseñanzas vedas, del lejano oriente. De hecho fue él el introductor de todas las filosofías vedantas y brahmánicas hindús, que las introdujo, digamos, al mundo clásico, que después sería el sustrato occidental. Pitágoras tenía tal odio por las judías, decía que era un alimento flatulento, pestilente, que además enturbiaba la mente de los seres humanos y prohibía el consumo de judías y de legumbres de ese tipo en la isla en la que había conformado su secta, hasta tal punto en que era capaz de condenar a muerte a aquel que consumiera esas legumbres. Bien, Thoreau, que tenía un campo de judías, en un episodio dice, yo no consumía judías al más puro estilo pitagórico, sino que solo las vendía. Ya Pitágoras la habría condenado por comerciar con un producto absolutamente tabú, como puede ser el cerdo para los musulmanes. Pero en otros capítulos, en los que nos habla de sus reuniones con el poeta Channing, que es el que luego fue también su biógrafo, nos habla de ingentes y copiosas comilonas de judías que se pegaban juntos mientras filosofaban delante de su hogar perfeccionado, con leña y con chimenea, cosa que al principio no tenía y se fue construyendo. Con lo cual vemos a un personaje contradictorio al máximo, ideológicamente y circunstancialmente, con respecto a sus teorías e incluso a sus propios escritos, a sus propios diarios. Pero tampoco tienen un gran problema en desmentir sus contradicciones. Sí es importante entender que ese tipo de mentalidad es el precursor de esta filosofía absolutamente demagógica, falsaria y analfabeta, que hemos dado en llamar wokeismo, los woke en Estados Unidos, o progresismo, que es una filosofía también muy sustentada en el marxismo cultural, que tiende a pudrir los cimientos de la capacidad y la honestidad lógica e intelectual en la que se basa una civilización clásica y humanista como es la nuestra. En ese sentido, Thoreau, como burgués, poco consecuente con sus prédicas y sus circunstancias, marca el principio de esa degeneración contemporánea a la que hemos llegado. ¿Pretendo yo denigrar a Thoreau con este vídeo? Ni mucho menos. De hecho, ahora les voy a leer un capítulo que tiene muchos teoremas y muchas frases que son memorables y muy acertadas. Lo único que pretendo es remarcar que muchos de esos personajes, y ni tan siquiera por su propia voluntad, sino porque han sido así mal interpretados, como lo fue Darwin, por ejemplo. Cuando yo les decía que Darwin jamás declaró abiertamente que el hombre viniera del mono, eso fueron los darwinistas los que lo explotaron bajo el presupuesto también rothschildiano, sí, los mismos que le hicieron formar parte de la Royal Society cuando vieron que tenía un cierto peso científico, porque así funcionan las logias masónicas. Les estoy diciendo que muchos de los personajes que dentro de sus propias circunstancias y con sus propias contradicciones recorren un camino más o menos personal, con algunos frutos interesantes como legado para el imaginario colectivo, no tienen nada que ver con aquello que luego representan en las sociedades actuales y que echan mano de sus
filosofías o de su propia imagen para vender determinadas dogmas y adoctrinamientos que nada tienen que ver ni con las circunstancias de aquella época ni con la propia voluntad de aquellas personas que emitieron dichos mensajes. Bien, señoras y señores, y eso es todo lo que les quería comentar sobre Walden y Thoreau.